Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Nos encontramos, hermanos, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dirige al Padre lo que la Iglesia ha llamado la oración sacerdotal de Jesús. Sí, sacerdotal porque Jesús es el sumo y eterno sacerdote, aquel que intercede por nosotros delante de Dios. Él es el verdadero, único y gran mediador que los hombres tenemos para llegar a Dios. Ayer, en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo algo fundamental, que la vida eterna consiste en conocer al Padre Dios y aquel que le ha enviado su Hijo Jesucristo. Pero, ¿qué significa conocer en las Sagradas Escrituras, hermanos? El conocimiento en la Biblia no es como un conocimiento intelectual. Sí, implica un conocimiento intelectual, aprender conceptos, saber cosas, pero es mucho más que eso. El conocer en la Escritura es entablar una relación profunda con Dios mismo. Y esta relación profunda está basada en el amor. Por tanto, la vida eterna está en conocer y amar a Dios, a tal punto que quien conoce y ama a Dios, Dios habita dentro de sí. Y como Dios es eternidad, entonces tu vida se transforma en eternidad. En medio de los sufrimientos, de las adversidades que se puedan presentar todos los días, cuando tú habitas en Dios y Dios habita en ti, entonces tú y yo tenemos vida eterna, anticipando lo que será la eternidad en el cielo desde aquí en la tierra. Hoy Jesús insiste, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y este es, hermanos, el mensaje central, ser uno en Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser uno en Dios? Abriendo el oído y el corazón a su palabra, para que esta palabra que es eterna permanezca en nosotros. Y así, permaneciendo Dios en nosotros y nosotros en Dios, la muerte no nos va a derrotar para siempre. Todos vamos a experimentar la muerte física, pero no nos quedaremos muertos eternamente, sino que Él nos levantará un día de la muerte para darnos la vida eterna por siempre. Y mientras esa eternidad celestial llega, Él quiere que tú y yo la empecemos a experimentar aquí y ahora, viviendo en el amor, viviendo en el perdón, viviendo en la esperanza, viviendo en la fe. Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando entramos en profundo recogimiento, en relación íntima con Dios a través de la oración, de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, experimentamos la vida eterna. Sé que todos en este momento estamos viviendo tiempos difíciles. A lo mejor hace falta el trabajo, otros están enfermos, algunos han experimentado ese dolor desgarrador de perder un ser querido, un ser amado. Nuestro país, Colombia, está viviendo momentos de dificultad, momentos de convulsión, momentos en donde el pueblo está reclamando sus derechos, en donde muchos gobernantes están llamados a escuchar los derechos del pueblo. Lamentablemente también otros están tomando esto como pretexto, como excusa para hacer actos vandálicos y criminales. Israel y Palestina se encuentran en conflicto. El mundo, hermanos, está en conflicto. Jesús dice, te pido por ellos y no te pido por el mundo. ¿Y qué se refiere el mundo? Se refiere en primer lugar a la humanidad. Y por eso Jesús ha dicho antes, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para ser Salvador del mundo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, no perezca. Por eso en el evangelista San Juan aparece el mundo con dos significados. Uno, el mundo creado por Dios, ese mundo en que habitan los hombres, pero también el mundo que se opone a Dios, esa mentalidad en la que reina el príncipe de este mundo, Satanás. Por eso Jesús no pide por ese mundo. Por aquellos, Jesús no va a pedir. La única petición para ellos es que se conviertan, que abran el oído, que abran sus ojos a la palabra de Dios y acojan a Dios. Ya tú y yo no podemos elevar una súplica por Satanás, por el demonio. Lo único que podemos es expulsarlo de nuestras vidas. Pero Jesús sí pide por ti y pide por mí. Desde hace más de 2000 años, Jesús presentó tu vida y mi vida delante del Padre Dios. ¡Qué gran noticia! Cuando te sientas solo, cansado, triste, acuérdate que Jesús, antes de subir a la cruz, de llegar a esa hora de su gloria, ya estaba pidiendo al Padre Dios por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en este día. Oro por ti, por tus necesidades, para que podamos todos ser uno en Dios y Dios en nosotros, habitando siempre, nos conceda la felicidad, el gozo, la dicha de vivir alegres con Él en medio de las dificultades de la vida. Ciao ciao, arrivederci, il Signore ti benedica sempre. Prego a Dio per te, per la tua vita, che sia fatta sempre in te e nella tua vita la volontà di Dio, perché solo nella volontà di Dio troviamo nostra pace
e felicità. Ciao ciao, arrivederci. In Cristo la vita è più gustosa. Juanca Mendoza.